Bienvenida a otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. El día de hoy tenemos como ponente invitada a la doctora Bárbara Moguel. Ella es bióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó su doctorado en el programa de Ciencias Biológicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en el cual pues recibió mención honorífica. Y bueno, su formación está dirigida al área de ciencias genómicas, metagenómica, DNA antiguo, patógenos y bioestadística. Dentro de sus estancias postdoctorales, pues ella realizó su primera estancia postdoctoral en el Instituto de Geología de la UNAM. Después realizó otra estancia postdoctoral en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en el campus de la UNAM Juriquilla. Y actualmente pues está realizando una estancia postdoctoral en el Centro de Geociencias de la UNAM. Cuenta con más de 15 publicaciones en revistas internacionales, así como actividades y artículos de divulgación científica. Entonces, el día de hoy la doctora Bárbara nos presenta su ponencia titulada DNA recuperado de sedimentos. Sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Bárbara y le pido por favor que nos proyecte su presentación para que dé inicio a su seminario. Muchas gracias, sí. Adelante, Bárbara, muchas gracias. Listo, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco sobre mi trabajo sobre DNA recuperado a partir de sedimentos. Como bien lo mencionó Elizabeth, estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla. Bueno, voy a comenzar con esta inquietud que creo que los seres humanos hemos tenido desde nuestros orígenes, y es saber, conocer el pasado, qué pasó. Para esto, pues varias ciencias se han dedicado a dilucidar estas preguntas que han surgido y pues la paleoecología, la paleolimnología y la palinología han sido ciencias que han brindado grandes aportes a comprender y a reconstruir los paisajes del pasado y a comprender la evolución a través de los fósiles que se han encontrado. Asimismo, la antropología, la arqueología, la paleontología, pues también han utilizado estos remanentes fósiles y su relación con las civilizaciones humanas para tratar de entender pues, la dieta de los individuos, contextos, patógenos asociados. Sin embargo, una limitante es que no siempre hay suficientes fósiles, restos fósiles, o no hay, o se encuentran fuera del lugar donde se depositaron originalmente. Es por esto que el DNA pues está cobrando auge en estos últimos años. Los estudios de DNA pues se han dividido actualmente en dos tipos: los que son recuperados de fósiles o remanentes arqueológicos, los cuales se denominan DNA antiguo. Sin embargo, ya es posible recuperar DNA antiguo directamente de ambientes, como vamos a ver ahorita. Y también surge el estudio del DNA ambiental, del cual se recupera a partir de diversos ambientes actuales y también pasados, que era lo que les decía. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues podemos conocer ecosistemas antiguos, interacciones plantas-polinizador, dietas, la detección de especies invasoras, ambientes contaminados, monitoreo del aire. Y cada vez pues se está demostrando que estos estudios, utilizando el DNA, pues están dando buenas respuestas a las preguntas que nos hemos hecho. Pero estos estudios de DNA antiguo y DNA ambiental, pues necesitan ir acompañados de otras ciencias como la paleontología, geología, arqueología, geofísica, biología, entre otras. Porque por sí solo no es posible explicar toda la reconstrucción y todo lo que hay detrás de estos ambientes tan complejos y de esta historia evolutiva tan compleja.
Como les mencioné, estos estudios ambientales terrestres y acuáticos utilizando DNA han tenido pues mucho auge en los últimos años. Ha habido una creciente manifestación de estudios respecto utilizando el DNA. Se han utilizado se han tenido resultados respecto, por ejemplo, en Eucaria tenemos de humano, vegetación, megafauna, diatomeas, algas, hongos, protozoos, de microorganismos, bacterias, hongos, y los ambientes que se han explorado pues vienen desde los fósiles, como les mencionaba, el permafrost, que es este suelo congelado y ha demostrado que es un ambiente pues que preserva muy bien el DNA por sus características. Pero también se han estudiado sedimentos lacustres, sedimentos marinos, microbialitas, agua, atmósfera. Y estos reportes que se han tenido últimamente, pues si ustedes ponen ahora en el buscador DNA antiguo o DNA sedimentario, se van a topar con una larga lista de los últimos, muy recientes, de publicaciones muy recientes. Entonces, como les decía, es importante combinar proxies. Para poder responder preguntas complejas, pues necesitamos expertos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, por lo que los estudios multi, trans e interdisciplinarios se vuelven necesarios para poder abordar y continuar con este tipo de estudios. Por lo que el DNA viene a sumar a estos estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo. Y una ventaja del DNA pues ha sido la creciente en la tecnología, se ha invertido mucho en la tecnología, por lo que esta creciente de desarrollo de nuevas tecnologías para secuenciar es un beneficio muy grande que ha apoyado y ha permitido que estos estudios de DNA también vayan en aumento. Los microorganismos pues son un buen proxy en geología para descifrar ambientes extremos porque son los primeros colonizadores cuando sucede un evento geológico drástico. Además se ha visto que colonizan ambientes sumamente pues extremos como altas temperaturas, ambientes muy alcalinos, ambientes muy ácidos, donde pues no encontraríamos otro tipo, pues se esperaría que no pudieran sobrevivir o no hubiera vida, pues se han encontrado microorganismos que no son cultivables con las técnicas tradicionales, por lo que con DNA se ha logrado recuperar pues microorganismos asociados a estos ambientes tan extremos. Y algo muy interesante han sido estos ambientes sumamente contaminados, donde se ha observado pues, diversidad de microorganismos. Por lo tanto, estas composiciones microbianas pueden estar asociadas a procesos litosféricos, ambientes extremófilos o peculiaridades ambientales como zonas deficientes de oxígeno, altas temperaturas, alta presión, modificación en la mineralización de alta presión y bajas temperaturas, condiciones anóxicas, alta salinidad, alta presión, bajas temperaturas, en los cuales son ambientes donde se han asociado microorganismos muy característicos de cada uno de estos eventos. Por lo tanto, los microorganismos pueden ser un buen proxy en geología. Se dice que seguramente en un planeta que tiene tectónica de placas es posible encontrar vida. Las comunidades microbianas varían a través de estos límites de placas tectónicas o interactúan en procesos a escala de subducción. También las comunidades bacterianas del subsuelo se ven afectadas
También al secuestrar el carbono volatilizado durante la subducción, estas comunidades quimiolitoautótrofas pues a su vez impactan en la geosfera. Donde quiera que haya una gota de agua líquida puede existir vida. Y aquí les pongo los artículos de donde saqué estas ideas. Entonces podemos decir que podemos encontrar microorganismos asociados a diferentes ambientes casi en cualquier lugar de nuestro planeta. Por otro lado, pues quisiera comentarles un poco que también asociadas a estas nuevas tecnologías de secuenciación, pues se ha invertido en desarrollar nuevos métodos para mejorar los resultados que se tienen por DNA. Uno de estos han sido los métodos de captura de DNA antiguo, con los cuales se ha logrado pues reconstruir genomas, por ejemplo en este caso de cloroplasto, y evaluar los cambios del pasado de un bosque de Siberia. También se ha logrado la captura de DNA de fitoplancton, pero se han mejorado también las técnicas de extracción del DNA y autenticar si realmente tenemos DNA antiguo. Por lo tanto, las técnicas de bioinformática también están en constante mejora y en constante desarrollo para tener más exactitud en los datos que se están obteniendo. Un hallazgo muy importante en el estudio del DNA antiguo a partir de sedimentos, bueno, en este caso es suelos de una cueva, pues es la recuperación de DNA mitocondrial y nuclear de homínidos. En esta cueva del sur de Siberia lograron recuperar DNA a través de estas técnicas de captura que les mencionaba, tanto mitocondrial como nuclear, pues de diferentes homínidos, y combinaron con diversos proxies para hacer la reconstrucción del paisaje y evaluar en qué momento se daba esta asociación en el cual se encontró el DNA de homínidos con la invasión de estas cuevas. La verdad es un hallazgo muy, muy interesante, muy, muy bonito. Si lo quieren leer, los invito. Y pues ha dado pie a nuevos estudios siempre en esta línea. Entonces, pues también podemos usar los sedimentos lacustres, ¿verdad? Como un archivo en el tiempo, ya que todo lo que entra a los lagos se deposita en los sedimentos y puede provenir de diferentes fuentes. Puede venir de la atmósfera, como el carbón químico, cenizas, polvo, todo lo que puede llegar al lago. La captación a través de los ríos que van lavando el suelo, nutrientes, toxinas, materiales hechos por el hombre, como plásticos y materiales naturales. También las aguas subterráneas acarrean nutrientes, toxinas de la tierra que se pueden filtrar hacia los lagos. Y dentro del lago, pues también plantas y organismos muertos que alguna vez vivieron en el lago. Por lo tanto, estos archivos a través del tiempo se van depositando en los sedimentos, lo que hace pues muy interesante la exploración y la recuperación pues de los sedimentos lacustres. A partir de esto, pues les quiero contar un poquito del trabajo que realicé en mi primera estancia postdoctoral en el Instituto de Geología de la UNAM, en el cual hicimos una reconstrucción del paisaje del lago de Chalco durante el Holoceno usando metagenómica. El lago de Chalco se encuentra localizado en el centro de México, en la zona de transición entre la región del Neártico y la región neotropical. Y es un lago muy antiguo, el cual ha sido estudiado utilizando diferentes proxies como diatomeas, polen, geofísica
Y en este estudio lo que quisimos pues fue aventurarnos a utilizar el DNA como un nuevo proxy para la reconstrucción del paisaje. Por lo tanto, extrajimos un núcleo de 2.5 metros de profundidad, en la cual pues se conformó un equipo multidisciplinario en el que participamos pues geólogos, geofísicos, biólogos, paleoecólogos, y pues mi contribución fue exclusivamente en la recuperación del DNA. Hicimos este laboratorio in situ, tratando de disminuir la contaminación exterior, aunque es bastante difícil, pues usamos estos trajes, guantes, realmente tratando de proteger las muestras. Las muestras fueron tomadas directamente en campo del centro de los núcleos y congeladas directamente en nitrógeno líquido, y de esta forma fueron trasladadas para ser almacenadas a -80 hasta su uso. Y se siguieron todos los protocolos de manufactura para la extracción del DNA, cuidando siempre, en la medida de lo posible, pues la esterilidad de las muestras, ya que el DNA antiguo o ambiental pues normalmente tiene las características de estar fragmentado y puede contaminarse muy fácil. ¿Qué estrategia experimental y analítica seguimos? Pues de estos núcleos sedimentarios extrajimos muestras para hacer estos análisis de fósiles de diatomeas, difracción de rayos X para análisis geoquímicos, y muestras de DNA para hacer los análisis de metagenómica por secuenciación de shotgun. Hicimos todo el DNA que teníamos en cada una de las muestras. Luego de esto hicimos los análisis bioinformáticos con un preproceso en el cual se evaluó la calidad de las secuencias, y luego se hizo la anotación tanto taxonómica como funcional utilizando pues diversas herramientas. En nuestro caso utilizamos el servidor de MGRAST. Este servidor pues permite en línea cargar sus muestras en caso de no contar con un clúster. Es muy útil, un clúster computacional. Pues es bastante útil, es un poco tardado en lo que regresan los resultados, pero fue de gran ayuda en este proceso. Pues otra anotación que se hizo fue directamente con las bases de datos de SID y Metaprot. Y los análisis estadísticos finalmente se realizaron utilizando R con diferentes paquetes como RevSec, Vegan y ggplot, etc. Aquí les muestro algunos de los resultados que obtuvimos en este estudio. Podemos ver la litología, los resultados de biodiversidad basados en el análisis metagenómica, los resultados de los fósiles de diatomeas y la geoquímica. En este caso, pues algo muy interesante fue pues a partir de los resultados de diatomeas y de la geoquímica se establecieron 3 zonas de ambientes del pasado. Y lo que hicimos fue evaluar cómo la biodiversidad obtenida por metagenómica coincidía o empalmaba con los resultados obtenidos por estos fósiles de diatomeas y la geoquímica. Geoquímica nos centramos en titanio-hierro, y de esta forma establecimos la zona subsalina, que fue la superficial, el TOC o carbono total, que está asociado a la eutroficación, se asoció bastante bien con la zona intermediaria o hiposalina. Y finalmente el manganeso-hierro se asoció, pues está asociado a la transferencia de electrones y se asoció bastante bien con la zona más profunda o de agua dulce.
Aquí les muestro algunos de los resultados que hicimos a más profundidad para evaluar el grupo de cianobacterias, ya que nos llamaba la atención que fueron muy abundantes en en toda la secuencia sedimentaria, y pudimos observar que en la zona hiposalina, la intermediaria, fue donde obtuvimos la mayor abundancia de cianobacterias, y esta zona, que va más o menos de los 6.000 años a los 9.600, pues presentó características muy interesantes. También les muestro qué es esta área. También les muestro un análisis que hicimos también más profundo de hongos, en el que también encontramos bastante abundancia de este grupo Basidiomycota, principalmente otra vez en esta zona hiposalina, que es la intermediaria. Y nos llamó mucho la atención que en esta muestra, que correspondía a los 6.000 años, pues no tuvimos DNA asociado a hongos. El cambio que se observó de diversidad en hongos también fue muy interesante a lo largo de la secuencia sedimentaria, por lo que creemos que los hongos son un proxy que debe estudiarse a mayor profundidad. Consideramos que puede dar resultados de hallazgos muy interesantes de cómo va cambiando el ambiente a través del tiempo. También hicimos los análisis de metabolismo. En esta figura de heatmap les muestro el análisis de la vía metanogénica. Y lo que observamos es que a partir de los 50 centímetros de profundidad, pues los genes asociados a la vía del metano pues están bastante presentes y en diferentes abundancias. Algo bastante interesante es que encontramos casi todos los genes pertenecientes a esta vía, por lo que pues se requiere hacer análisis de metatranscriptómica para conocer si esta vía está activa, pero por el momento pudimos concluir que están presentes estos genes. Pues finalmente hicimos esta ilustración con el objetivo de ilustrar cómo los resultados obtenidos en este estudio, cómo se dieron estos cambios a través del tiempo a partir de los 12.000 años hasta nuestros días. Propusimos estas tres zonas: agua dulce, hiposalina y subsalina. El ambiente de agua dulce proponemos que fue agua fría, dulce, mesotrófica, y aquí encontramos hongos micorrízicos asociados a bosques maduros de alta montaña, y algas que están asociadas a este tipo de lagos de agua dulce y fría. Luego observamos un momento de transición, una zona de transición entre este ambiente bastante frío a un ambiente muy cálido, en el que pues se observan periodos de evaporación bastante fuertes. Esta zona hiposalina, pues lo que se propone es que los niveles del lago disminuyeron, aumentando la salinidad del agua. Y acá, pues los niveles de eutroficación, pues también aumentaron. Tenemos aguas con fondos anóxicos, y pues acá encontramos mayor abundancia de cianobacterias y otros microorganismos asociados a este tipo de ambiente. Encontramos algunos hongos asociados a ambientes más tropicales. Y algo que nos llamó mucho la atención es que al final de esta zona encontramos abundancia de lecturas de mosquitos.
lo cual también nos puede estar indicando una zona de transición entre este periodo tan caluroso a un periodo donde inician las lluvias, o esta zona subsalina, donde el agua se mantiene poco profunda, es templada y con los niveles de salinidad pues disminuyen y es un lago pues bastante eutrófico. Aquí también encontramos lecturas para microorganismos asociados a patogenicidad humana, pero también de cultivos y de insectos. Al final de esta zona hiposalina, pues encontramos varios registros que se plantean que el ser humano se estableció en el centro de México, por lo que también creemos que este cambio tan drástico en el paisaje tuvo una incidencia el establecimiento de las poblaciones humanas. Bueno, en conclusiones, pues podemos decir que los resultados de la metagenómica se correlacionaron con las zonas propuestas por los análisis de diatomeas fósiles y la geoquímica, y esto permitió hacer inferencias en los cambios del ambiente pasado en este lago. También evidenciamos un periodo de transición entre la zona hiposalina y subsalina, que era la intermedia y la superficial. Y esto principalmente por el cambio en la vegetación, este boom de mosquitos que logramos identificar, mayor precipitación, esto asociado al titanio, y la asociación con hongos patógenos de cultivos. Por lo tanto, proponemos que las primeras actividades humanas tuvieron un gran y rápido impacto en estos ecosistemas acuáticos y terrestres de la región. Y pues no pudimos separar entre los microorganismos antiguos y modernos en nuestras muestras. Sin embargo, pues encontramos estas cianobacterias y algunas lecturas anotadas para otras bacterias fotosintéticas atrapadas en sedimentos profundos, lo cual nos puede estar sugiriendo que tenemos DNA antiguo de microorganismos. Y pues como es una pregunta que aún no hemos resuelto, pues seguimos trabajando en esto. Como les mencionaron al inicio, pues mi segunda estancia postdoctoral fue en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano con la doctora María Ávila Arcos, donde tuve la oportunidad de trabajar metagenómica en restos humanos antiguos con el objetivo de identificar secuencias de DNA de parásitos eucaria antiguos. Además, apoyé en la estandarización del método de captura de DNA casero por medio de cebos de RNA con el objetivo de utilizar esto en el laboratorio. Y finalmente, pues nos enfocamos en estudios de DNA en sedimentos de sitios arqueológicos, por lo que tuve la oportunidad de muestrear en el sitio arqueológico de Santa Lucía, como podemos observar aquí, en el que logré tomar muestras de diferentes lugares. Y en mi actual estancia postdoctoral, pues el objetivo es estudiar el efecto en la biodiversidad de dos sucesos de desecación de dos lagos de México por medio de DNA recuperado a partir de sedimentos. Uno es el lago Rincón de Parangueo, que es un lago cráter y ha estado sometido a una desecación gradual desde hace aproximadamente 40 años. Y el otro es el lago Tzibatná, que es un lago kárstico situado en la selva lacandona, en Chiapas, el cual se identificó un proceso de desecación drástico en el 2019. Por lo que, bueno, el lago Rincón de Parangueo se encuentra situado en Guanajuato, por lo que esta comparación de dos lagos tan diferentes de origen geológico y de localización tan diferente, asociados a procesos de desecación, nos puede contar un poco esta historia a partir de la recuperación del DNA. Y como extra queremos intentar la recuperación de DNA antiguo mitocondrial de humano usando técnicas de captura de DNA.
Como les mencioné, el lago Rincón de Parangueo se encuentra en Guanajuato, es un lago salino alcalino situado en la parte central de esta cordillera volcánica del cinturón volcánico transmexicano. Se encuentran rocas compuestas de hidromagnesita y calcio, es un ambiente muy alcalino, con un pH pues bastante alto, arriba de 10. Y actualmente pues es principalmente un suelo alcalino subaéreo con pozas de agua, pues como les mencioné, ha estado expuesto a desecación desde hace mucho tiempo y lo que se puede observar son nada más estas pozas de agua. Y por sus características peculiares, pues las comunidades microbianas pueden generar información relevante para biotecnología y su uso en bioremediación o la generación de biocombustibles. Asimismo, el lago Tzibatná, que está situado en Chiapas, es uno de los lagos kársticos más grandes y profundos de la selva lacandona. Las rocas de la región están compuestas por dolomita y piedra caliza. Tiene un pH neutro a ligeramente básico. Posee depósitos sedimentarios alimentados de diversos ríos y sus sedimentos se han estudiado usando diversos bioindicadores para identificar estas fluctuaciones pasadas en los niveles de agua. Pues algo que nos llamó mucho la atención y por lo que decidimos estudiar estos ambientes fue porque entre febrero y julio del 2019 se experimentó un drástico declive en los niveles del agua. Estas son algunas de las fotografías que logramos tomar en estos ambientes, que normalmente son lagos pues bastante profundos y el impacto visual pues fue bastante importante. Y no solo visual, ¿no? El impacto ecológico que tienen estas desecaciones tan importantes en estos ambientes pues es relevante. Actualmente el lago ha recuperado parte de su nivel del agua y al parecer estas fluctuaciones en los niveles del agua ya se habían documentado y es esto lo que queremos seguir investigando, cómo se van dando estas fluctuaciones en los niveles del agua y por qué. Bueno, entonces estos estudios abren la oportunidad de continuar explorando los cambios que han sufrido los ecosistemas a lo largo del tiempo en la región del Neotrópico y comprender un poco más de esta historia evolutiva. Pues nada más quiero agradecer a todos los colaboradores que han participado en este estudio y que pues me han dado la oportunidad de trabajar en esta nueva línea de investigación que realmente me apasiona y considero que nos puede ayudar a dilucidar nuevas preguntas de investigación siempre y cuando pues logremos crear equipos multidisciplinarios como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora Bárbara. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o escribiendo su pregunta a través del chat de la aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Quise hacer como darles un pincelazo de todo, no sé si fue muy rápido, pero nada más la idea de esta presentación es como que vean la aplicación de estos estudios de DNA pues en diferentes ambientes, con diferentes organismos. Claro, claro que sí, es muy, muy interesante esta línea de investigación. Tenemos un primer comentario en el chat, dice Ever. Entonces, en realidad no es una extracción de DNA medioambiental o sedimentario. Lo que se recuperó en mayor medida es DNA de microorganismos que poseen estructuras de preservación y que siguen vivos en muchos casos o que quedan atrapados en sustancias poliméricas extracelulares que permiten la preservación del DNA de estos microorganismos. Tenemos de todo. La verdad es que cuando se tiene directamente el sedimento, tenemos allí tanto pues este DNA atrapado
eh, pues en estos lugares también DNA de microorganismos, pero también DNA libre, que al asociarse con ciertas arcillas se preservan. Es por esto la importancia de los ácidos húmicos en el sedimento, ya que estos ayudan a la preservación del DNA libre. Entonces, de alguna manera tenemos una mezcla de muchos tipos de DNA, tanto directamente de organismos de los cuales se puede recuperar al hacer la extracción, pero también logramos recuperar DNA libre en el sedimento. Claro. Yo tengo una duda técnica, Bárbara. ¿Cómo le hacen para seleccionar el área que vas a muestrear? Porque veo que son superficies enormes. O sea, ¿cómo saber qué área o qué es así específicamente de ahí voy a tomar la muestra? ¿Cómo le hacen? Sí, pues por eso trabajamos con equipos pues súper especializados. Los geólogos nos ayudan mucho, los geofísicos, a establecer qué áreas. O por ejemplo, pues la doctora Lisette Pérez en el caso del lago de Chiapas, ella pues ha trabajado mucho en este lago, entonces conoce muy bien dónde específicamente le gustaría, pues ella ya tiene un registro, entonces pues para lograr comparar, hacer esas comparaciones con los proxies y los resultados que ya se tienen, pues tratamos de mostrar lugares que ya hayan sido estudiados o, por ejemplo, en este caso que se secó el lago, muestreamos el delta del río, toda esta secuencia sedimentaria del delta para lograr entender, pues lo que nos permitió fue que quedara expuesta la secuencia sedimentaria y logramos tomar diferentes profundidades y esto con ayuda pues de geólogos, que para ellos era interesante ver estos cambios en la sedimentología, entonces fue directamente de allí. Luego esto se hacen dataciones y hacemos ya pues las comparaciones. Pero sí, tenemos que tener como un super equipo y estar totalmente eh, pues con una comunicación muy buena, sí. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat. Dice Ángela, en cuanto a costos de estas metodologías, ¿qué tan factible es realizarlas en laboratorios pequeños que no cuentan con mucho presupuesto? Sí, bueno, sí es factible. Bueno, hay dos formas de aproximarse a estos estudios. Uno es por medio del metabarcoding y otro es por medio de metagenómica o recuperación de DNA total. Si nos enfocamos en un proxy, por ejemplo, queremos estudiar nada más los microorganismos, podemos estudiar el gen 16S y es un poco más barato, bastante más barato que estudiar la metagenómica o estudiar todo el DNA que hay allí. Entonces nos enfocamos en el 16S. Sin embargo, un punto importante, como les mencionaba, es la contaminación. Entonces, generalmente se requieren laboratorios en los que pues no se esté trabajando DNA moderno, en el caso de que sea una secuencia sedimentaria y sepamos que tenemos DNA antiguo, pues tratar de que no se haya trabajado DNA moderno en ese lugar para no contaminar nuestro DNA. O en el caso que sean muestras superficiales de DNA ambiental, pues también tratar siempre de cuidar mucho el espacio en el que se va a trabajar. Pero creo que cada vez es más accesible este tipo de estudios. Y pues algo muy importante pues es establecer colaboraciones para que pues esto pueda ir avanzando. Pues como anuncio, en la UNAM, en Juriquilla, pues ya la doctora María Ávila tiene un laboratorio exclusivamente para DNA, trabajo de DNA antiguo, eh, lo cual en México hay tres y considero que este es uno pues bastante apto, que sigue las reglas internacionales que se pide para la publicación de estos trabajos. Uh-huh. Sí, doctora, ¿me Adelante. permiten? Sí, claro, adelante. Sí, gracias por su presentación. De las especies vegetales, se sabe que se han encontrado semillas en cuevas, ¿no? Si es posible reconstruir cómo era la dieta o qué especies se aprovechaban más de alguna manera, ¿es posible esto también?
Sí, sí, de hecho, en el estudio que les mostré muy rápido, en el que recuperaron DNA de homínidos, hicieron también una recuperación de la dieta de estos homínidos a través del tiempo. Entonces es sumamente, ese trabajo que es muy, muy interesante. Y también a partir de coprolitos. Se están estudiando ahorita estas heces fósiles, en el que también se permite evaluar cómo ha cambiado la dieta o el microbioma humano a través del tiempo. Sí. Ah, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Luis Eduardo dice, buenos días, bonita presentación. ¿Qué hay de estos kits ambientales que pueden auxiliar al análisis de este DNA ambiental? ¿Y qué tan factible sería en dado caso de otros organismos extintos? Sí, nosotros de hecho para extraer DNA de sedimento usamos este kit Power Soil con bastante buena eficiencia. Y logramos recuperar DNA de casi todos los dominios. Tenemos pues de plantas, animales, eucaria, microorganismos, y lo único que no exploramos fue virus, pero sí teníamos algunas lecturas de virus que ya no exploramos. Pero estos kits funcionan bastante bien. Se han ido mejorando bastante. Entonces yo creo que sí son una buena herramienta. Hay que hacer algunas adaptaciones dependiendo del material con el que se esté trabajando, pero dan muy buenos resultados. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Adelante. Ever Latisner, precisamente el que preguntó sobre el DNA de medioambiental y sedimentario. Yo, disculpen la insistencia, pero sí, a mí Sí, sí, sí. me causa conflicto todavía lo del DNA ambiental, precisamente por algunas de las conclusiones a las que llegan con él, ¿no? Ujú. Precisamente por el hecho de que en tus gráficas mostrabas que solamente de todo el DNA que recuperaron un 3% era de eucaria. Entonces, es ahí en donde realmente me surge más la duda, ¿no? ¿Qué tan completas son las secuencias que se recuperan? ¿Qué tan los valores de secuenciación, qué tan fidedignos son, ¿no? O sea, esa es Ujú. mi duda. Digo, no lo he Ujú. trabajado hacia ese nivel. Yo trabajo también con microbiología y trabajo bacterias y arqueas y también hongos. Y sí, en efecto, tú vas a obtener en mayoría este tipo de DNA porque son estructuras que se preservan mucho mejor, ¿no? Entonces, realmente esa es como que mi duda o mi incredulidad todavía hacia el DNA ambiental de recuperación de eso. Mencionas el trabajo de Denisovians, o sea, de los denisovianos que precisamente pues están en un ambiente en Siberia que pues preserva mucho mejor el DNA por las condiciones ambientales, ¿no? Entonces habría que ver ese tipo de detallitos y ver qué tan cierto es o qué tan robusta es el resultado que se está obteniendo. Sí, sí, fíjate que como, bueno, esto es algo que se da normalmente cuando tú estás trabajando precisamente con este tipo de muestras. Es muy poco el DNA que se logra recuperar de eucaria, como bien lo mencionas. Es un DNA de muy mala calidad, fragmentado, tenemos fragmentos muy pequeñitos. Y entonces lo que se hace es como un escaneo general de qué especies tienes en general. Algo que nos llamó mucho la atención es que, por ejemplo, por palinología se identificaron grupos exclusivos, por ejemplo, de algas, perdón, palinología de algunas eh, pinos, y nosotros encontramos secuencias de estos pinos también al hacer la anotación, pero también encontraron algunas evidencias de estas eh, unas algas que aún están como tratando de explicar bien la morfología, pero por DNA también pues encontramos estos mismos registros. Lo que se propone con estos
con esta recuperación de DNA de eucaria es enfocarte en grupos que te llamen mucho la atención y hacer la captura directa de DNA para esos grupos. Y esto con el objetivo pues de saber si realmente es DNA antiguo lo que se tiene allí. Estas técnicas de captura están dando pues bastantes buenos resultados y pues creo que es una forma también de validar que ese DNA de eucaria pues, que se está presentando corresponde a DNA antiguo. Nosotros apenas lo vamos a incorporar en el estudio que les mostré, pues nada más comparamos con los registros morfológicos que ya se habían pues presentado, reportado, y vimos que teníamos bastante coincidencia con algunos de los proxies pues, biológicos que ya se habían estudiado, y eso pues nos ayudó un poco a decir que lo que teníamos pues es bastante verídico. Sin embargo, tenemos que explorar la captura de DNA de especies exclusivas que nos llamen la atención y hacer la validación para DNA antiguo. Esa es como la parte en la que estamos trabajando ahorita. Órale, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Danitzia dice, ¿cómo se valida el DNA antiguo? Sí, hay unos softwares, hay uno muy utilizado que se llama MapDamage. Y lo que se busca, como es un DNA muy dañado, tiene en sus extremos cambios en las deaminaciones. Entonces, con estos software lo que se hace es un mapeo de las secuencias que se tienen, de las lecturas, con el genoma de referencia con el que se quiere validar, y lo que se observa es como una figura de una sonrisa, donde se observa muy bien que los extremos están dañados. Y esa es una característica bastante pues evidente y bastante sustentada que se ha utilizado para demostrar que tenemos DNA antiguo. Esto es ahorita como el software que más se está utilizando para validar que se tiene DNA antiguo. Gracias, dice Margarita de Anda. Muy interesante presentación, muchas felicidades. Muchas gracias. Danitzia igual, muy interesante presentación, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, yo tengo una última pregunta. Bárbara, comentaste que encontraron, por ejemplo, en este tipo de suelo hiposalino, especialmente cianobacterias. ¿Han logrado identificar algún tipo de especie de estas cianobacterias o no? Pues tenemos ahorita estas Nostoc que nos llamaron mucho la atención. Tenemos varios grupos. La verdad, ahorita tengo ya esas como anotaciones, pero necesito estudiantes que quieran hacer tesis conmigo para seguir analizando. Todavía Sí, falta mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, tengo mucha información. La verdad, la información está muy interesante. Son bases de datos bastante grandes, pero sí hay cianobacterias muy como indicadoras de estas aguas bastante eutróficas que nos llamaron la atención. Necesitamos, y creo que uno de los organismos que queremos validar si realmente es DNA antiguo, pues serían estas cianobacterias. Muy interesante. Bueno, ¿nadie más tiene por ahí preguntas, comentarios? Yo sí, una última pregunta. Adelante. Mencionabas que encontraron todas las rutas de la metanogénesis entre Sí, las arqueas. sí, encontramos de arqueas,
bueno, principalmente de arqueas, los genes asociados, ay, perdón, una disculpa. Eh, Ay, perdón, tengo aquí. Sí, encontramos los genes asociados a la ruta de la metanogénesis. La verdad quisiéramos explorar más a fondo también estos resultados y en su momento no teníamos pues alguien que trabajara directamente arqueas, así que sería muy interesante poder establecer una colaboración si te interesa. Tenemos Órale, sí. mucha información que yo creo que se le puede sacar bastante provecho allí todavía. Sí. Órale, gracias. Voy a compartir tu correo en el chat por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Sí. Adelante, doctora Goretti, me parece que Hola, alguien muy levantó buenos la mano. días, Bárbara. Hola. Muy interesante tu trabajo, es muy bonito. Yo solo tengo una duda. Hablas de ADN antiguo y me gustaría saber un poco más de que si tu técnica para extraer este tipo de muestras, ¿qué tan diferente es con este trabajo que hicieron con los dientes para descubrir la salmonela como causante de la muerte? Es muy difícil, o cómo se especializó esta técnica para extraer este tipo de muestra y cuáles son los parámetros de calidad para determinar si realmente es eso, un ADN antiguo. Ok. Ese estudio exclusivamente de salmonela fue la tesis de doctorado de una compañera en el laboratorio de la doctora María Ávila. Como bien lo mencionas, la técnica de extracción para este tipo de sustratos sí varía a la que yo les mencionaba con este kit. Tiene varias modificaciones, no es muy complicado, pero en este caso sí es un requisito muy importante tener un laboratorio exclusivo para trabajar DNA antiguo, ya que se puede contaminar muy fácil. En este estudio se validó, primero se hizo la caracterización a partir de la metagenómica, se observó que había salmonela y también otras bacterias asociadas a patogenicidad, sobre todo de la boca. Y se hicieron técnicas de captura exclusivas para estos patógenos. Luego se hizo la validación para saber si se tenía DNA antiguo, efectivamente. Se obtuvo DNA antiguo y pues ya se hicieron pues múltiples análisis de validación también. Estos estudios que se están realizando, tanto se realizó uno para detección de virus antiguo y de bacterias antiguas y son estudios muy bonitos también que pues se están realizando en el laboratorio. Muchas gracias. Y muy interesante porque mencionas virus, y sobre todo porque la base de datos de virus es muy escasa. Muy complicado trabajar con un metavirus o obtener una biblioteca para detectar virus masivo, sobre todo Sí. por ensamblar cada genoma y esto. Muy interesante. ¿Y sí tiene la referencia de ese artículo? Sí, si quieren a través de Elizabeth les puedo pasar esto. La verdad es que es el primer estudio, bueno, creo que el segundo, de virus antiguos aislados a partir de restos humanos antiguos. Está súper bonito no es porque sea de laboratorio, pero está muy bonito ese estudio. Voy a tratar de compartirles para que lo puedan leer. Y sí, han sido grandes desafíos porque a partir de DNA sumamente fragmentado se han logrado reconstruir los genomas. Entonces, sí, está muy bonito, sí. Muchas Yo se los gracias. comparto, sí. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Dice Alfredo, ¿qué tan común son las sequías de nuestros lagos? ¿Cuáles son las principales causas?
y cómo los estudios de la paleolimnología nos ayudan a enfrentar fenómenos ambientales relacionados al cambio climático. Sí, bueno, son varias preguntas. La verdad es que ahorita se calcula que pues casi en su totalidad nuestros lagos están sufriendo desecaciones, procesos de desecación por diferentes causas. Eh, pues uno muy importante pues es el impacto humano y el uso del agua para diferentes pues, pues usos. En Rincón de Parangueo, por ejemplo, lo que pasó es que se hizo un túnel para la extracción del recurso hídrico y cuando lo empezaron, sin hacer estudios y sin nada, y cuando se empezó a usar el agua, pues se dieron cuenta que pues les arruinaban sus cultivos. Era un agua muy alcalina y no les sirvió, no sirvió esa extracción del recurso, sin embargo, pues esto provocó la pérdida casi en su totalidad del lago y pues podemos decir que en cada remanente de agua pues tiene una historia diferente y eso es lo que queremos entender un poquito. En Chiapas, por los geofísicos pues detectaron una fractura que pudo estar asociado al terremoto del 2017, pero pues todavía no podemos concluir que esa haya sido la razón de esa desecación drástica. Sin embargo, pues podría ser uno de los factores. Pero eso es lo que queremos entender en conjunto. Y bueno, sí, finalmente la paleolimnología sí ayuda a entender estos cambios del clima a través del tiempo y creo que ahorita es uno de los recursos, un recurso bastante útil para entender el cambio climático, ya que nos ayuda a evidenciar estos cambios a través del tiempo, desde el pasado hasta a nuestros días. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, ya dejé ahí el correo de la doctora Bárbara por si quieren contactarla también para alguna colaboración, alguna otra duda que tengan al respecto de su línea de investigación, pues lo pueden hacer también directamente contactándola. Sí, con mucho gusto y si me quieren pedir directamente los artículos, también se los puedo compartir. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, pues agradecerte nuevamente, doctora Bárbara, por tu presentación. Muy interesante línea de investigación. Esperemos que se dé por ahí alguna colaboración entre los investigadores de aquí del CIBNOR. Y agradecer también a todos su asistencia el día de hoy a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias.